Me es ahora un gusto presentar a ustedes a la doctora Celia Mercedes Alpuche Aranda, quien nos va a presentar pruebas diagnósticas para COVID-19, pero ya en este periodo que esperemos empecemos a entrar en una fase endémica. La doctora Celia Alpuche es médico pediatra, especialista en infectología pediátrica. Tiene maestría y doctorado en ciencias médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, y postdoctorado en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General en Massachusetts y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Trabajó en el Hospital Infantil de México Federico Gómez como infectóloga y posteriormente fue coordinadora del Laboratorio de Infectología y Microbiología Clínica del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue directora del Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, donde se integró a la vigilancia epidemiológica del país y se destacó por su trabajo durante la pandemia de influenza en el 2009. Sus programas de reorganización de la red de diagnóstico INDRE, Laboratorios Estatales de Salud Pública del país, y actualmente directora del Centro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctora, muchas gracias, bienvenida y adelante con su presentación. Voy a estar nuevamente con ustedes para platicarles sobre las pruebas diagnósticas para COVID-19, solamente que ahora vamos a presentar un avance de lo que ha ocurrido con estas pruebas diagnósticas a 2 años de la pandemia. Todavía recordamos la primera vez que nos reunimos aquí en la Academia Nacional de Medicina para hablar de cómo se había iniciado el diagnóstico de esta nueva enfermedad que había aparecido y platicamos como el hecho de contar con la secuencia del virus en corto tiempo, ya que los investigadores chinos la desarrollaron y la hicieron pública, permitió el desarrollo de las pruebas diagnósticas que hasta ahora siguen siendo el estándar de oro, que es la detección de ácidos nucleicos, particularmente el RNA viral, y que la más común de estas metodologías es la PCR en tiempo real. Uno de los primeros protocolos que salieron avalados por la Organización Mundial de la Salud fue el desarrollado por el Instituto Charité en Berlín, en Alemania, que se conoce como el Protocolo Berlín, y que fue el que adoptó México. Y también en la primera sesión platicamos cómo el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica había adoptado este protocolo inmediatamente, que fue avalado por la OMS, desarrollado, implementado, estandarizado y además transferido a cada uno de los laboratorios estatales de salud pública, y que inclusive se contribuyó para desarrollar esta tecnología en Centroamérica y el Caribe. Y después de esto el INDRE siguió trabajando fuertemente para implementar esta tecnología de RT-PCR, no solamente con el protocolo Berlín, sino con el advenimiento de todas las pruebas comerciales que fueron apareciendo de una manera impresionante, y que estas se fueron evaluando tanto para adaptarlas para el diagnóstico, los diferentes tipos de plataformas abiertas, cerradas, de producción masiva, etcétera, y que además permitía tener un listado dentro de estas evaluaciones, que fueron más de 60 estuches diagnósticos, para que otros laboratorios, inclusive los privados, podrían tener una certeza de que estaban utilizando estuches comerciales que tenían una adecuada calidad para su utilización. Como bien sabemos, en las primeras 2 semanas de que apareció esta secuencia diagnóstica, no solamente fue uno, sino fueron varios los protocolos y los diferentes tipos de genes que estos estaban utilizando para tener una muy buena sensibilidad y especificidad. A 2 años de la pandemia, sabemos que contamos con mucha información sobre el desarrollo de estas técnicas de detección de ácidos nucleicos, como es lo que vemos aquí en esta figura, que es muy importante.
en esta parte, como les decía, múltiples tipos de plataformas. Poco tiempo después apareció la utilización de técnicas cuantitativas en suero, sangre, para medir anticuerpos, sobre todo IgG, IgM y posteriormente IgA, a través de LISA, CLIA, diferentes metodologías, pero que realmente estas últimas, la detección de anticuerpo, como veremos posteriormente, no son las más óptimas para hacer un diagnóstico de fase aguda. Y quizá lo que recientemente ha tenido un gran aporte es la utilización de las pruebas rápidas de antígeno, ya no detectando RNA viral sino antígeno, y que pueden tener un costo menor y una utilización, un resultado en muy poco tiempo. Todas estas muestras, tanto la detección de antígeno como la detección de ácidos nucleicos, vienen aparte del mismo tipo de muestras, que son las muestras que vienen del grupo respiratorio, y las otras, como decíamos, son de sangre y suero. Si nosotros vemos las muestras fuentes para diagnóstico de COVID-19, pues siguen siendo el hisopado nasofaríngeo, hisopado orofaríngeo, aspirado nasofaríngeo, lavado nasal, o si el paciente está hospitalizado en cuidados intensivos, también puede ser el tracto respiratorio inferior, como por ejemplo el lavado broncoalveolar, el aspirado traqueal o el esputo de expectoración. La saliva también se ha validado y estandarizado como una muestra adecuada, donde se tienen los resultados más reproducibles, es utilizándola para la detección por medio de PCR en tiempo real, aunque ya más recientemente también se han estandarizado algunas pruebas de antígeno en saliva, pero no todas, que puedan dar estos resultados reproducibles con una sensibilidad adecuada. La colecta de las muestras respiratorias tiene que seguir los protocolos adecuados bajo medidas reforzadas de precaución, control de infecciones en entornos de atención médica, aunque más recientemente a través de la utilización de las pruebas de antígeno han salido algunas que pueden ser utilizadas inclusive como autotoma, aunque esto requiere una cierta capacitación y la posibilidad de falsos negativos pudiera incrementar por una toma no adecuada durante esta autotoma. Son consideraciones que se deben de tener en el momento de interpretar un resultado. Las muestras para las pruebas de laboratorio deben recolectarse en las primeras etapas de la infección, la mayoría está en los primeros 5 a 7 días, y que es cuando se detectan las mayores cargas virales, tanto para la detección del material genético como para la detección de los antígenos. Las pruebas de detección disminuyen su sensibilidad cuando se toman en individuos asintomáticos o al azar, que no han sido contactos de personas confirmadas para la infección por SARS-CoV-2. Y esto es muy importante, nuevamente vuelvo a comentarlo, cuando se tiene que hacer la interpretación de un resultado positivo o negativo. Cuando hablamos de las pruebas de detección de antígeno, que son las más conocidas, sabemos que lo que hacen es detectar diferentes genes de este virus, y los más usados han sido la nucleocápside, la envoltura, la espiga o el gen de ARN polimerasa. Esto lo que hace es amplificar un poco material genético que pudiera, o mucho, que pudiera existir en estas vías respiratorias a través de esta técnica, la más conocida, la de RT-PCR, aunque existen otras muchas técnicas que aquí les ejemplifico de este lado de la derecha inferior, que se han propuesto como más rápidas, menos costosas, dentro de ese concepto de amplificación. Y bueno, algunas otras técnicas como biosensores, etcétera, pero que en general podríamos concluir que desde el punto de vista de la práctica clínica, la PCR en tiempo real en diferentes plataformas abiertas, cerradas, que pueden hacer más rápido o más lento la emisión de un resultado solicitado. El asunto de la utilización de anticuerpos claramente se ve por qué no son óptimos para el diagnóstico de la fase aguda. La sensibilidad de los primeros días, la detección de IgG, IgM, aunque IgA es un poco mejor, es muy baja. Y es muy baja por el momento en el transcurso de la enfermedad en que estos empiezan a elevar. Y podemos ver cómo IgM generalmente incrementa después de 8 o 10 días de haber iniciado los síntomas
síntomas es cuando se incrementa, y normalmente en ese momento, en la gran mayoría de los casos que son ambulatorios, el problema de clínico casi se ha solucionado, y entonces es difícil utilizarlo para hacer un diagnóstico de fase aguda. En la IgG es todavía mucho más tardío, después de 2 a 3 semanas de haber iniciado los síntomas, y se requiere una muestra de fase aguda y de fase de convalecencia, de tal manera que estas pruebas serológicas no deben de usarse para detectar una infección actual. Lo que nos dice es que hubo una infección en la mayoría de los casos. Esto podría servir cuando los individuos enfermos llegan de manera tardía, y sobre todo cuando tienen formas graves que se puede confundir con otro tipo de infecciones, en particular cuando la transmisión es baja, no tan alta, que se necesita hacer con probabilidad otro tipo de diagnóstico diferencial. Podría decirnos si hay una infección pasada o reciente en el mejor de los casos. Se usan mucho, particularmente las pruebas que son más adecuadas, como los ELISAs o los CLIAs, que tienen una medición cuantitativa o semicuantitativa de la presencia de anticuerpos IgG, es con los fines de salud pública, para ver la extensión de estas infecciones en una encuesta de seroprevalencia, o el impacto que ha tenido una vacunación, para ver coberturas reales, midiendo marcadores diferentes de anticuerpos contra los diferentes proteínas del virus. Las más usadas son contra la proteína N y contra la proteína S, dado que uno de los principales antígenos que se usan en la vacunación es contra la proteína S. Cuando se quisiera utilizar con fines diagnósticos, pues en realidad necesitaríamos una muestra de fase aguda y otra de convaleciente, y posiblemente 2 a 4 semanas después de haber iniciado los síntomas sería la mejor opción de la segunda muestra. Realmente las pruebas rápidas de anticuerpos son poco adecuadas para el diagnóstico de enfermedad aguda con una sensibilidad baja, e inclusive algunas han tenido problemática con la especificidad. Las pruebas rápidas de antígenos sí vinieron a revolucionar el diagnóstico, porque la detección mediante captura de antígeno viral en especímenes clínicos que también son respiratorios, los mismos que habíamos mencionado, y estos se basan en que fijamos unos anticuerpos monoclonales a membranas en inmunoensayos colorimétricos, y además esto es lo que se conoce como point of care, o sea que lo puedes utilizar junto al paciente en un consultorio, aunque sí se tienen que tener las precauciones para las tomas de la muestra. Nos emiten un resultado rápido, entre 15 minutos, 20 minutos. Tienen sus desventajas, como veremos posteriormente, y la principal es que la sensibilidad es más baja que la de RT-PCR, porque depende de carga viral. Y normalmente van a correlacionar mejor los positivos cuando la carga viral de alguna manera considerada indirectamente a través de lo que se llaman ciclos de amplificación de la PCR en tiempo real, conocidos como CT. Se necesita que sean estos ciclos, estos CT de 25 o menos, porque mientras más bajo, más carga viral. Y normalmente por encima de este valor, pues se pierde la sensibilidad de las pruebas de antígeno. Pero son muy buenas, es decir, cuando son positivas sirven mucho porque nos dan un resultado rápido, la persona puede tener mayor seguridad para decir si sí o no. Sin embargo, si salen negativas, el problema es que tenemos que analizar el contexto del paciente, porque hay posibilidad de incremento de falsos negativos en diferentes circunstancias. El INDRE se dio a la tarea también de evaluar muchas de estas técnicas muy importantes para ver la calidad de estas técnicas, y que también las ha hecho en un listado adecuado. Algunas diferencias entre el RT-PCR y las pruebas de detección de antígeno las he adaptado a las condiciones de México, de una población de los Centros de Control de Enfermedades, y podemos ver que la intención de uso en ambos es detectar al virus, una por RNA viral, el otro por antígenos virales. Las muestras son muy semejantes en ambas, solamente que el esputo no está estandarizado para una prueba de antígeno. La sensibilidad es más alta, la de la detección de ácidos nucleicos,
se puede considerar que la de antígeno puede ser mediana, tomándola en los días, en los primeros días, los primeros 5 días, aunque a veces en los primeros 24 horas de inicio de las manifestaciones pudiera ser una carga viral y va subiendo a partir del segundo, tercero o cuarto día, y después del quinto día va bajando. Pero siempre hay que considerar que hay variación de individuo a individuo, o sea, hay personas que pueden tener mayor carga viral que otras. Entonces el hacer una prueba con una sintomatología muy importante, particularmente dentro de un contexto de transmisión importante de SARS-CoV-2 o de gente confirmada como contacto cercano, aun cuando salga negativo, hay que considerar que la prueba puede ser un falso negativo. La especificidad es muy alta, es decir, si nos sale como positiva, seguramente será positiva. La complejidad, pues obviamente la de ácidos nucleicos requiere personal entrenado, equipo especializado, lleva más tiempo para su realización, aunque hay algunas que se consideran también como point of care, que son sistemas cerrados. AVO tiene una, GeneXpert otra, etcétera, pero que son caras, eso lo tenemos que considerar así. Y la otra es mucho más sencilla de usar y por eso se considera que es al punto de atención del paciente. El tiempo de obtención de resultados es importante porque esta técnica es de antígeno rápida, la obtención es muy rápida, la de PCR puede variar y obviamente, como les decía, es más costosa la de RT-PCR versus más barata lo que puede ser la de antígeno. Claro que tienen sus ventajas y desventajas que les he estado presentando previamente, porque la de ácidos nucleicos es más sensible, pueden haber algunas de corto tiempo, pero son más caras, por lo general no necesitan ser repetidos si hay una confirmación, tanto para positivo como negativo, y las pruebas de antígeno, pues su ventaja es que es tiempo de respuesta corto, se puede realizar ahí mismo con la persona, identificarlo en ese momento, aislarlo, o evitar que siga transmitiendo, y sobre todo se tienen que cuidar mucho los momentos y la forma en que se toman las muestras para que tenga una forma más óptima el resultado que vamos a ver, pero la posibilidad de falsos negativos mayores que las de RT-PCR siempre está ahí. Las desventajas es precisamente eso, la prueba de antígeno va a ser menos sensible, va a haber mayor posibilidad de falsos negativos. Puede ser que se necesite confirmación con otro tipo de pruebas, como la detección de antígenos o la posibilidad de hacer una segunda prueba de antígeno o de PCR. Especialmente esto ocurre en las personas que son asintomáticas, porque se esperaría que tengan menos carga viral, sobre todo si son asintomáticas al azar, es decir, que no tuvieron un contacto directo, y esto es algo donde hay que tomarlo en cuenta para la interpretación de potenciales falsos negativos. Por eso hay algoritmos, por ejemplo, que el Centro de Control de Enfermedades nos ha dado y recientemente los ha actualizado, de cómo considerar una prueba de antígeno en condiciones asintomáticas y condiciones sintomáticas. Y bueno, cuando es positiva, pero cuando es negativa hay que tener otras consideraciones. ¿Estuvo en contacto cercano con una persona confirmada para SARS-CoV-2 o es una persona que está completamente vacunada? Entonces, en algunas de esas consideraciones, a pesar de ser negativa, se tendría que sugerir la posibilidad de una cuarentena corta y unos cuidados de precauciones respiratorias. En el caso de ser sintomático es lo mismo, depende de en qué momento se toma, etcétera. Hay que analizar todo eso, y aún si es negativo en la persona sintomática, si es ampliamente negativo en transmisión alta con contacto cercano, se puede llegar a considerar un contacto negativo. El INDRE ha tomado mucho esta información y lo ha trabajado con la red de laboratorios estatales, y aquí les pongo el algoritmo que usa para la vigilancia epidemiológica entrando con prueba de antígeno, donde si es positivo obviamente está confirmado, y si es negativo, en las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria, en este momento, en todas estas unidades que están clasificadas como tal, a un 100%, aunque salgan negativas con prueba de antígeno, se tendrían que ir para PCR en tiempo real, y si salen positivas se confirma, y si salen negativas se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo en los momentos de potencialmente mayor
transmisión de influenza y a un porcentaje de laboratorios. Esto más se ha utilizado para hacer un tamizaje, para poder identificar las muestras que se van a hacer de secuencias genómicas, para poder ver la evolución del virus. Entonces sirve mucho la entrada por estas pruebas de antígeno, posteriormente PCR, y de ahí ver cuáles irían a la evaluación del virus desde el punto de vista genómico. Otra forma de identificar el virus es por aislamiento viral, lo que se tiene que hacer en laboratorios BCL3. La eficiencia depende también de la carga viral, y la otra es analizar los análisis completos de genomas en muestras clínicas directamente, y en México se ha hecho un consorcio entre el INDRE, la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública, muchas universidades, instituciones, que muestro aquí en este mapa, institutos nacionales de salud, que han hecho un esfuerzo enorme y que actualmente se han secuenciado más de 54,000 genomas de virus identificados en México y que están cargados en la plataforma que comparte toda esta información de la Organización Mundial de la Salud, conocida como GSAID. Hemos visto la entrada de las diferentes variantes, alfa, beta, gamma, delta, omicron, y es muy interesante porque hay que ver que no se comporta igual la distribución de estas variantes en todo el país. Por ejemplo, en esta primera lámina podemos ver el global de México, donde vemos la distribución de todas estas variantes, pero vemos, por ejemplo, que en la península de Yucatán el brote por gamma, que es la conocida como de Brasil, fue mucho más importante, que entró por Quintana Roo, y delta entró un poco más atrasado, mientras que en el centro, en la zona metropolitana, tuvimos muy poco gamma. Delta entró más temprano, pero después predomina, y Omicron prácticamente tuvo una distribución semejante, pero que después tomó todo el territorio nacional. Esto es muy importante, particularmente cuando vamos a analizar estas variantes respecto de cambios biológicos importantes. En conclusión, el estándar de oro de las pruebas confirmatorias para detección de SARS-CoV-2 sigue siendo la detección de ácidos nucleicos. Las pruebas rápidas de detección de antígenos son una buena opción como una prueba confirmatoria, en particular en personas sintomáticas, por ser un resultado rápido, menos costosa, fácil de realizar, pero debemos ser cautelosos en la interpretación de resultados por la posibilidad de pruebas negativas. Las pruebas de detección de anticuerpos no son recomendadas para diagnóstico de infección aguda y tienen otro impacto para análisis de seroprevalencia y otras cosas. La vigilancia genómica de SARS-CoV-2 es necesaria para identificar variantes, distribución geográfica, potencial virulencia y escape inmunológico. Dejar pasar sin darle las gracias al INDRE, a la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública, a todos los laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica que han trabajado tanto en este país. Muchas gracias. Agradecemos la excelente presentación de la doctora Alpuche con toda su experiencia con respecto a este tema de pruebas diagnósticas y con toda esta evolución en relación al diagnóstico de COVID-19.